Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque el día de hoy emitimos nuestro programa número 100. Es un día en el cual estamos celebrando 3 aniversarios, ya les estaremos contando más adelante, pero bueno, queríamos decirles que esta es una fecha, digamos, muy importante para nosotros y con esta fecha vamos a estar empezando, inaugurando, presentándoles un elemento de un nuevo formato que vamos a estar compartiendo mensualmente con ustedes. Vamos a estar empezando nuestra mesa de análisis mensual. Entonces, bueno, pues es un programa muy especial. Los invitamos a todas y a todos a quedarse con nosotros. Regresamos. Bienvenidos, bienvenidas al programa 100 de Serapaz en Rompeviento TV. El día de hoy vamos a estar en el set Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, Manuel Arancibia, Dolores González, quien es directora de Serapaz, y bueno, Pablo Romo también de Serapaz. Va a ser un programa muy especial para nosotros porque, como iniciamos diciéndoles, estamos celebrando un triple aniversario, estamos cumpliendo 100 años, 100 programas, 2 años del programa de Serapaz en Rompeviento TV. También en estas fechas, tanto Rompeviento como Serapaz están cumpliendo años, Serapaz 18 años, Rompeviento TV 2 años, entonces bueno, pues es un programa de celebración para nosotros y nosotras, y bueno, pues queríamos iniciar este programa agradeciendo a Rompeviento TV por el trabajo tan importante que están realizando. Y por eso, a nombre de todo el equipo de Serapaz, de su asamblea, de su consejo directivo, y sabiendo que Rompeviento es un esfuerzo colectivo del cual no solo el equipo productor es parte, sino ustedes, nosotros y todos los que elaboran programas y reflexiones, pues queremos celebrar que por 2 años Rompeviento se ha consolidado como un espacio alternativo e independiente que no solo tiene otra mirada, sino que tiene otras voces. Para nosotros es muy importante porque nuestra historia, que también como contaba Manuela, celebramos nuestros 18 años de existencia, surgidos en 96, impulsados por nuestro fundador, don Samuel Ruiz. Para nosotros una clave de la paz y de la transformación de conflictos ha sido siempre la maduración de sujetos. Y el que ellos hayan pasado en estos 100 programas, fundamentalmente para presentar aquí por voz propia sus luchas, sus propuestas, sus problemáticas, sus conflictos, sus avances, sus retos, pues para nosotros es por eso también un motivo de esta celebración. No le llamamos festejo, aunque estamos contentos y con este programa también nos queremos comprometer a otro ciclo, a otra etapa. Y como expresión de todo esto, pues queremos entregar a todos y a todas este reconocimiento que como Serapaz hacemos y que es fundamentalmente un agradecimiento. Es una reflexión que hacemos del espacio y este vínculo con las mejores causas y luchas de los movimientos sociales. Y bueno, también queremos agradecer a cada uno de los integrantes de Rompeviento TV que en una dinámica cotidiana pues han colaborado con nosotros en todo el proceso de preproducción, producción y postproducción del programa. Muchas gracias a todos por su esfuerzo y su trabajo. Y bueno, queremos hacer con ustedes un pequeño corte de caja de pues los temas que hemos tratado en este programa. Han sido temas muy diversos, como lo es la conflictividad social en nuestro país. Hemos abordado luchas por la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, luchas de los pueblos indígenas, luchas pues de migrantes,
de trabajadores, luchas contra las reformas estructurales, el movimiento de víctimas, todo el tema de seguridad y de violencia. Digamos, han sido una cantidad muy diversa de expresiones y de voces que hemos tenido en este programa, y como decía Miguel, pues queremos, digamos, volver a afirmar nuestro compromiso con esas voces. Queremos también hacer algunos cambios al formato del programa que ustedes irán conociendo pues en las próximas semanas, y entre ellas pues está el poder compartir con ustedes un poquito más la lectura de la realidad que está haciendo Serapaz. Pensamos que es importante poder compartir este análisis, por lo tanto, una vez al mes vamos a estar teniendo una mesa de análisis como la de hoy, como la que hoy se va a llevar a cabo, y también estaremos buscando pues incorporar algunas cápsulas y otras voces que tengan que ver con metodologías y caminos que nosotros vemos para la transformación positiva de conflictos sociales y la construcción de paz. Bueno, pues ya más adelante les iremos platicando de qué se tratan estos cambios, pero bueno, queríamos compartirles, darles esta, digamos, esta probadita de qué va a ser esta nueva etapa de Serapaz en Rompeviento TV. Y bueno, también finalmente queríamos agradecer a todos y todas ustedes que semanalmente nos ven. Pues gracias por compartir este espacio, y los invitamos a comunicarse con nosotros con sus dudas, sugerencias, comentarios, y también a seguir difundiendo la información que en este programa se expresa. Yo creo que, bueno, televisión, Rompeviento, televisión por internet, es una expresión fantástica de la comunicación hoy que se está haciendo desde los movimientos sociales a través de este espacio, y que nosotros de alguna manera desde Serapaz estamos pudiendo ofrecer a lo más importante, que es el público que está muy atento, tomando nota y haciendo acciones. No es solamente por ver la televisión, sino que están reaccionando, están generando una discusión también en sus espacios. Sabemos de gente que nos está viendo desde otras latitudes. Tengo amistades que lo ven desde Europa, particularmente desde Sevilla. Mandamos un saludo especial allá en Sevilla. Creo que es interesante que haya un público muy atento a esto. Creo que 100 programas están revelando 100 fotografías de lo que es el país, y pues no es menor que podamos concitarnos en este programa de Rompeviento para poder encontrarnos, discutir y transparentemente presentar nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestras inquietudes sobre la lucha y sobre el trabajo que se está haciendo en orden a la construcción de espacios de diálogo, de paz, de posibilidad de transformación positiva de los conflictos. Qué bueno que están con nosotros. Quizá solo agregar que también tendríamos que agradecer a Rompeviento el haber fortalecido las capacidades de Serapaz. Nosotros nunca pensamos estar en un espacio como este. Yo me acuerdo cuando nos lo propuso Ernesto, nos parecía algo sumamente extraño a la práctica de Serapaz, y no teníamos mucha idea si lo íbamos a poder hacer o no. Y creo que en este camino hemos ido aprendiendo que es un espacio que nos da mucho, pero también nos enseña mucho. Todos hemos ido entendiendo más cómo funciona la comunicación por televisión, por internet, y hemos ido aprendiendo a manejarnos dentro de ella, a pesar de que nos ha costado trabajo. También se han ido revelando nuestras mejores caras, nuestros mejores conductores. Empezando por Manuela, por supuesto. Y sí creo que, además del espacio para los movimientos, para nosotros ha sido, y para la proyección de la conflictividad, la problemática, las propuestas que de ahí se derivan, para nosotros ha sido un espacio de aprendizaje y de compartir con un equipo al que vimos realmente entregarse de una manera impresionante a la construcción de este proyecto, ¿no? Y digo la construcción porque fue desde la construcción física del proyecto hasta todo lo que viene atrás en cuanto al andamiaje, digamos, comunicativo que implica Rompeviento TV. Entonces, muchas gracias. Y en ese sentido yo quisiera agregar que el programa ha sido muy importante porque los movimientos, al enfrentar sus conflictos, han tenido que ir aprendiendo que todo el campo mediático es parte de la estrategia y es parte de la lucha. Y que no es solo un problema de tener una lucha y tener el derecho para ya ser capaz de convertir eso en un mensaje, de convertirse en una noticia. Y entonces
de alguna manera Rompevientos es una arena de esa lucha, pero también una escuela. Y como dice Dolores, efectivamente nosotros mismos hemos tenido que aprender, porque muchas de las labores que hacemos de transformación de conflictos, y sobre todo cuando es de mediación, implica una confianza en la relación con las partes, que implica también una intimidad de información de la problemática, que nos hace considerar que no somos propietarios de esa información, que no nos toca difundirla. ¿Dónde está esa rayita que sí podemos comentar y convertir en lección para otros movimientos? A eso nos ha ayudado mucho el pasar por esta escuela de Rompevientos, que también agradecemos por eso. Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Miguel en esta idea de que Rompevientos ha sido una escuela para quienes hemos conducido por parte de Serapaz, digamos, en todos los sentidos, desde saber cómo preparar los programas, saber qué tipo de preguntas son las más importantes, las que hay que compartir, hasta pues también, digamos, para los propios invitados que, o sea, yo he tenido la propia experiencia de que muchos de ellos nunca han dado una entrevista en televisión antes, ¿no? Entonces se vuelve un espacio no solamente para compartir y difundir las luchas, las problemáticas, las demandas, las agendas, sino también como para ir generando capacidades entre todos y todas. Y entonces yo creo que eso es algo muy valioso de este espacio, que pues es sumamente necesario en el momento actual en el que vivimos, en los cuales pues hay una conflictividad impresionante que va escalando y que hay muy pocos espacios de comunicación para que estas voces sean escuchadas. Entonces, pues, digamos, eso me parece fundamental. Yo agregaría brevísimamente a eso la cuestión del tiempo. Muchas veces los actores sociales en conflicto se ven presionados por el tiempo. Y entonces en 3 segundos tienen que decir toda su historia de lucha, todas sus peticiones y tenerlas que articular de una manera inteligible para que la gente los escuche. Y a veces es desesperante que en los medios que no son internet, no son estos espacios, pues se ven cortados y minimizados, ¿no? Creo que la oportunidad que ha generado este programa es tener un tiempo largo, cómodo, agradable, para poder expresar lo que la gente necesita, su agenda y sus puntos de vista. Entonces, bueno, pues si no hay nada más que agregar, con estos comentarios decimos enhorabuena Rompeviento TV, bien, enhorabuena Serapaz, enhorabuena el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Y bueno, quédense con nosotros porque vamos a un corte y regresando iniciamos nuestra mesa de análisis del día de hoy. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Julia Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decirle cosas de Rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como, pues, algo que va como revolucionar, algo, pues, positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería...
como un tipo de avión. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV celebrando nuestro programa número 100 con esta mesa de análisis que tendremos a continuación, cuyo eje temático será la conflictividad social y la paz en México. Y bueno, pues vamos a iniciar, digamos, con una exposición sobre el tema de la conflictividad social en nuestro país. Sí, bueno, quizá más que una exposición es tratar de poner el tema sobre la mesa para que la podamos comentar entre los cuatro. Algunas de las ideas claves que nos parece que en este momento pues definen algunos de los rasgos del escenario nacional. Entonces, quizá el primero ha sido lo que ha significado el retorno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el proyecto que ha impulsado desde el Poder Federal y que tiene quizá en su agenda estructural, su columna vertebral, la agenda de reformas estructurales que se han empujado a lo largo del 2013 y lo que va también del 2014, y que sí prefiguran muy claramente un proyecto que desde nuestro punto de vista profundiza la etapa neoliberal que ha vivido el país, y también un rasgo que es particularmente importante y sobre el que quizá pudiéramos abundar un poco más por los programas que ha habido recientemente aquí, y ha sido la centralización del poder, la criminalización de la protesta, medidas mucho más autoritarias, digamos, en el ejercicio del poder público respecto a la protesta y a los movimientos sociales, además de que encontramos pues una falta de canales de participación y también de mecanismos adecuados para procesar una conflictividad que se hace cada vez más compleja. Si agregamos además que en el escenario de violencia e inseguridad hay una proliferación de actores duros, con las autodefensas, por ejemplo, pero también con otras expresiones armadas o violentas o de escalamiento de la violencia sociopolítica en el país, tenemos una conflictividad en una arena muy volátil. Entonces, por un lado, un endurecimiento del poder político, por otro, un escalamiento de la violencia sociopolítica, con una agenda muy controvertida como es las reformas estructurales, creo que nos plantea desafíos muy grandes. En el caso de la conflictividad tierra-territorio estamos encontrando básicamente una situación, digamos, de suma cero. Es imposible avanzar en esos conflictos por la vía del diálogo y la negociación. Y en el tema de la seguridad y justicia, un movimiento de víctimas más maduro, pero también con una incapacidad de responder en la profundidad y dimensión en el que se han generado las víctimas y la problemática de inseguridad en el país. Entonces, quizá estamos ante un escenario particularmente desafiante si agregamos también la situación de la agenda social, es decir, esta baja en las condiciones de vida y trabajo de la población, una economía que no logra crecer, derechos sociales que están siendo reducidos, hay una regresión real en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y por ello también una agenda efervescente, digamos, de los movimientos gremiales y sociales. Entonces, un escenario que para los temas del conflicto social nos pone retos enormes, pero que entendemos que tenemos que entender primero para poder frente a él colocar nuestros retos. Entonces, sobre lo que está pasando. Sobre esta base que recoge la reflexión de Serapaz y que sintetiza muy bien Dolores,
Yo quisiera agregar que también un rasgo de realidad es un nuevo momento de los actores, no solo es un nuevo momento objetivo, hay un nuevo momento subjetivo. Y yo diría rápidamente, uno, porque hay una creciente polarización y radicalización. Está tan cruenta y crucial la situación que no estamos ante luchas o a procesos solo coyunturales. En la coyuntura se están expresando propuestas y disputas de fondo, estratégicas, de etapa más que de momento. Y esto está significando que ante las violencias está creciendo un fenómeno de cuestionamiento de las formas de lucha. Ahí donde la interlocución se está trabando, se está cerrando otra vez, ya no solo como formato, sino como para ruta de soluciones, para ruta orientada a las causas. Ahí en esa medida, pues nos preocupa que en el movimiento social hay una inquietud de qué hacer frente a la violencia. Y ya estamos viendo varias respuestas. Segundo, las víctimas como un actor clave del momento nacional. Hoy no pudiéramos entender lo que está pasando sin entender que las víctimas están viviendo un proceso generalizado y diversificado en que transitan de su dolor privado a convertirlo en un proceso colectivo de dolor y de propuesta pública. Y hay una extensa expresión de experiencias de veras muy dignas, muy importantes, y ellos creo que están encabezando, para mí es otro rasgo, un fenómeno donde ante esta situación los derechos humanos hoy se han convertido en un bastión clave. Ya no es el tema de los derechos humanos solo una cuestión defensiva ante cuestiones jurídicas y de los aparatos de seguridad. Hoy todas las luchas se están expresando en términos de derechos humanos, y esto que hemos venido aprendiendo todos de el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, no solo como castigo al perpetrador, sino justicia desde la víctima como sujeto, la reparación del daño y la no repetición, hace que hoy los derechos humanos sí estén siendo una ruta de transformaciones, de cambios legislativos, administrativos, institucionales, y es un rasgo que creo también está viendo. Y terminaría con otro rasgo que me parece clave, y es que hay una reactivación de movimientos por todo el país, de todo tipo, tamaño y agenda. Aparecen dispersos, aparecen débiles frente al reto nacional. Están tan diversificadas las agendas que hoy aparece este reto de cómo vincular las luchas particulares con al mismo tiempo propiciar formas de participación y de disputa de las situaciones nacionales más graves. Hay un reto de crecimiento de sujetos que me parece que también enmarca este problema de la conflictividad. Yo creo que en este vaivén de estructural y subjetivo de los actores se están moviendo el país con una economía que no está creciendo, ya es reconocido oficialmente, y esto pone en una situación muy delicada a las instancias incipientes que están tratando de procesar la conflictividad de una manera con buena voluntad, quizá por ejemplo lo que era Províctima y ahora es la Comisión Ejecutiva para la atención a víctimas, el mecanismo de defensores y periodistas, este tipo de instancias que vienen, que irrumpen desde sociedad civil porque ha sido una necesidad como una manera de canalizar institucionalmente estas demandas, se ven muy coartadas y muy limitadas y en algunos momentos hasta en crisis. Estas instancias de sociedad civil con grandes esperanzas en el pasado, hoy están atascadas quizá por no crecimiento, pero también por falta de una participación y una credibilidad. Creo que esto es un asunto que hay que también verlo con lupa. Y los actores insurgentes que están saliendo, víctimas, como dice Miguel, y dentro de ellas con una especificidad propia, mujeres, jóvenes y migrantes, ¿no? Creo que el caso de los migrantes es cada día más organizado, más interesante, a pesar de ser una población muy vulnerable y muy flotante. En el fondo estamos viéndolos que se organizan estas caravanas
ante la agresión que han estado sufriendo y hoy están llegando a la Ciudad de México ahora, por ejemplo. Y quizá también por el otro lado no hay que dejar de ver la insurgencia de mujeres más articuladas, con más capacidad para poder institucionalizar muchos de sus puntos de agenda y de los jóvenes también de alguna manera incorporándolos tanto a nivel cultural como a nivel de instituciones, sus demandas y sus expresiones. Por el otro lado, las grandes dificultades que significa aparecer, existir, estar en el mundo de la vida pública, que a veces se constriñe demasiado a los grandes al duopolio televisivo, a las grandes compañías, y que a veces se desdibuja y desaparecen por falta de articulación, una articulación en la que a veces no somos tan claros o tan conscientes de que existen estas articulaciones, pescadores, gente que está luchando contra las minas, contra los megaproyectos, estas articulaciones a veces desdibujadas, criminalizadas, ¿no? Sí. Y bueno, yo quisiera hacer un comentario en un tema un poquito más específico, pero tiene que ver con la lucha o la disputa tan importante que se está dando en el plano jurídico, ¿no? En dos sentidos. En el primero, pues muchas luchas que están obteniendo recursos jurídicos favorables, incluso sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se están respetando, ¿no? Y entonces la lucha jurídica se vuelve complicada porque, digamos, hay avances, pero en la práctica no se respetan y eso pone a los movimientos sociales en una situación muy complicada, ¿no? Porque le están apostando a las vías jurídicas que tendrían, digamos, que tener pues los efectos que estas sentencias estipulan. Y bueno, en otro sentido, el tema jurídico en la judicialización de la protesta social, ¿no? O sea, los movimientos están siendo obligados a irse al ámbito jurídico cuando frente a sus movilizaciones, sus demandas, hay detenciones, hay criminalización de la protesta social y bueno, pues se abre ahí también toda una lucha por, pues digamos, o una lucha en contra de esta judicialización de la criminalización de la protesta social. Yo no agrego, pero creo que lo vamos a extender en el próximo bloque, también el acotamiento, la reducción de los espacios para procesar el conflicto. Nosotros recién tuvimos una experiencia sobre la que abundaremos en el próximo momento y fue la detención de un compañero de Serapaz en una comisión negociadora a punto de entrar a un espacio de diálogo en la que desde nuestro punto de vista se debilita, ¿verdad?, la opción por la construcción de salidas incluyentes, de salidas dialogadas, y que en este momento parecerían más necesarias que nunca. Sin embargo, un evento como el de ese día, el haber detenido una comisión negociadora en el momento de entrar a la mesa del diálogo, nos parece que es particularmente grave. Entonces, es una señal que debemos tener en cuenta. Creemos que en este momento lo que hay que fortalecer en todo caso son los procesos de construcción de soluciones dialogadas, los espacios que nos permitan avanzar en un abordaje distinto de esta conflictividad, lo cual también abundaremos, ¿verdad?, en la parte de retos. Y bueno, pues con esta última intervención de Dolores vamos a pasar a un corte y regresando vamos a continuar esta mesa de análisis.
Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Claros oscuros. Creo que este es el siguiente bloque en el cual vamos a hablar sobre Chiapas. Mario Ruiz fue detenido el viernes pasado en una redada que se hizo de detención de 28 personas en el estado de Chiapas. Hablaremos de Chiapas, los claros oscuros. Es la primera vez que tenemos a un miembro de Serapaz detenido en la cárcel, acusado y criminalizado en su trabajo de confundido y metido en el conjunto de personas que estaban demandando la libertad de un preso injustamente, y la mediación de Serapaz estaba funcionando ahí cuando las autoridades lo detienen. Creo que este es un hecho sintomático que nos deja muchas lecciones y nos deja claramente ver entre la luz y la oscuridad lo que está sucediendo en Chiapas en este momento. Habrá que hacer un análisis rápido de los temas que están atravesando, cuadriculando la geografía de Chiapas, aparte de la vulnerabilidad por los huracanes y por toda la situación geográfica en la que se encuentra. Creo que es indispensable poner algunos renglones en los cuales hay que descubrir qué está sucediendo. Es la primera vez que gobierna un partido verde en el país, y el Partido Verde, curiosamente el Partido Verde, está gobernando Chiapas, después de un levantamiento armado. Políticamente hablando también, los partidos políticos se han pulverizado, están en una interacción muy poco clara con el movimiento social, que el movimiento social está dislocado de los partidos políticos y de la política en general. Los movimientos civiles y sociales están con unas agendas muy amplias, tienen una grande agenda que va desde la agenda LGBTI hasta las cuestiones medioambientales, que son claves y primordiales. Tenemos la paz, un conflicto armado en un proceso de paz no resuelto aún, atrapado en una situación de una conflictividad que nunca fue procesada adecuadamente por las autoridades, nunca asumieron este cargo como una situación en la que tenían que seguirla procesando. Tenemos la presencia militar impresionante en toda la región.
y los grandes movimientos migrantes que están atravesando toda la geografía, tratando de cruzar hacia el norte. Aparte de lo que todo el país tiene, quizá en menor medida, pero de alguna o menos visiblemente, la presencia de la violencia, de la droga, de los cárteles, la actuación de otros actores violentos que están también atravesando la geografía. Estos son los desafíos que tenemos ahora en Chiapas y que de alguna manera habrá que ponerles un orden. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, primero, si vieron el segmento anterior, centrado en conflictividad y movimientos sociales, y el segundo en este momento de la celebración de los 100 programas, dedicado a Chiapas. Para Serapaz, Chiapas es un vínculo vital, es nuestro origen. Recordamos que nosotros surgimos ligados como una instancia de apoyo a la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, y que cuando termina la CONAI es que Serapaz da un salto de su labor y empieza a tomar tareas propias, y aunque después nos dedicamos a otros conflictos con lo que aprendimos en Chiapas, hemos mantenido ahí equipo, sede, vitalidad y prioridad. Como decía Pablo, tendríamos que concluir con eso. Chiapas sigue siendo una problemática de carácter nacional, está en juego situaciones nacionales, no solo por la frontera, sino por toda esta serie de rasgos que hoy la marcan, y el hecho de que en Chiapas sigue viviendo México un conflicto armado interno, que hoy sabemos vive también una situación especial por esta nueva etapa que el zapatismo abrió y que hizo pública a partir de la agresión que su caracol vivió en la realidad y la muerte de uno de sus dirigentes, que obliga a que ellos den un salto cualitativo interno de hacer más clara la aparición de toda esta multiplicidad de cuadros que se han venido formando y que a 20 años hoy el EZ da la cara con esta expresión de los galeanos, estos cuadros en el vínculo de las comunidades, los municipios y de las juntas que hoy demuestran la consolidación y la vitalidad del zapatismo. Y aún así, y mostrando esta voluntad de autonomía y respondiendo a la agresión no en lógica militar, sino en lógica de avance organizativo, de avance de paz, lo cierto es que el conflicto armado interno como tal se mantiene. La militarización, el EZ armado, la declaración de guerra y sobre todo la sexta declaración de la Selva Lacandona como estrategia y expresión no solo de lo que ellos hacen en su territorio, sino de lo que propician y de lo que convocan. Chiapas sigue siendo un tema fundamental porque hoy esta sociedad mexicana e inclusive la sociedad civil con todas sus agendas e inclusive la izquierda, nos volvimos a olvidar del compromiso de 94, darle su lugar a los pueblos indígenas, darle su voz, a partir de su cultura, darle su lugar y el respaldo a ellos como sujetos. Entonces Chiapas vuelve a ser un tema que queremos resaltar, que nos reta no solo a nosotros, queremos que nos reta a todos otra vez. Sí, quizá, digamos, este es uno seguramente de los centros más importantes que define los desafíos para Chiapas, sin olvidar que hay una gran cantidad de actores, procesos, conflictos de orden muy local, ¿no? Comunitarios, en los que yo creo que también tenemos que empezar a reconocer pues, las causas de esta multiplicación de los conflictos de base más locales. Por ejemplo, hay una emergencia de los conflictos que tienen que ver con una cierta descomposición social, ruptura del tejido social, crecimiento del alcoholismo, la drogadicción de los jóvenes en las comunidades, y que está abriendo un nuevo tipo de conflictividad, incluso que permite la articulación de actores políticamente diversos para contener este fenómeno de ruptura del tejido en varias de las comunidades, incluso de articulación de diferentes religiones. En fin, hay procesos también mucho más profundos de orden social que sería bueno tener en mente. Luego está todos los que son los conflictos
en términos de tierra, territorio, pero también los conflictos agrarios entre las comunidades. Chiapas ha vivido varios procesos agrarios distintos y que generan distintos tipos de conflictividades que también ha sido difícil abordar, incluso porque coexisten diversos criterios jurídicos, diría yo, o diversas leyes, ¿no? Que existe el sistema judicial positivo, existen los usos y costumbres y las tradiciones indígenas, y existe también lo que son las leyes zapatistas en los territorios, junto a esos cada uno con una historia, ¿no? Y entonces hay una dificultad, una complejidad, pero yo quisiera decir en este caso particularmente que también hemos visto un avance de los actores locales, comunitarios, incluyendo al zapatismo, una voluntad de diálogo, una voluntad de encontrar los caminos en los que se puedan resolver por la vía de la palabra muchos de los conflictos. Por eso quizá el evento de la realidad ha sido tan significativo, ¿no? Porque va quebrando un proceso en el que se había logrado un acercamiento entre muchos actores con muchos espacios de diálogo distintos. Yo creo que también es importante el proceso diocesano, su capacidad de continuar y de consolidar algunas de sus instancias más importantes, como la del pueblo creyente y las luchas que ha dado recientemente por la libertad de Patistán y de otros presos. En fin, que Chiapas sigue teniendo en el fondo de su proceso más hondo, algunas de las lecciones más importantes. Pero yo creo que estos claroscuros están permanentemente en todo el país, pero en Chiapas es muy doloroso ver este tipo de situaciones donde la criminalización de la protesta social se está haciendo legal, ¿no? O sea, hay leyes ahora que se están surgiendo, tanto en Puebla como en Chiapas y en otros estados, en donde se criminaliza la protesta porque hacen desorden público, cuando en realidad esa es la única manera de ser escuchado para muchos actores. Y el problema que no se quiere resolver, que se administra simplemente de la guerra, que dice Miguel. El asunto de Montes Azules, que es una situación permanentemente en conflicto, en donde no han logrado, por falta de voluntad política, llegar a un proceso real, profundo, serio, de delimitación de los espacios. Y la cuestión esta de la frontera, de los migrantes, del propio crimen, en fin, creo que hay grandes desafíos todavía. No se puede decir, no se puede acabar en este bloque todo lo que Chiapas puede dar, pero también hay grandes esperanzas. Las expresiones culturales que estamos viendo nosotros, los jóvenes, cómo se están manifestando la cultura, la creatividad, las nuevas emociones que están surgiendo de ahí, me parece que también son estas luces que nos están dando una nueva vitalidad y esperanzas de que algo también está surgiendo en Chiapas. Y nada más que no acabe el bloque sin mencionar el hecho de que el proceso de paz, aunque en crisis, tiene una agenda de temas y de retos actual, y toda la situación de refugiados, de desplazados, toda la problemática de paramilitarización, toda esta estrategia de polarizar problemas intercomunitarios e interorganizaciones. Así que Chiapas, reto abierto. Pues sigamos ahora, después de este corte, con el siguiente bloque. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios,
y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora en este cuarto y último segmento de este programa, 100 de Serapaz, queremos reflexionar ahora sobre retos, sobre perspectivas. Y si me permiten, ahora yo pondré en la mesa algunos de los que en la reflexión de Serapaz hemos venido haciendo y pensando no solo en retos nuestros, sino en retos más amplios de los movimientos sociales. Los voy a mencionar rápido. Uno, ¿cómo le entramos a nuestra agenda propia de problemas estructurales nacionales? Al proceso de la democracia, al cambio de régimen político y que entre sus elementos no esté esta merma a la participación y responsabilidad social, de este protagonismo y exclusivismo de la política como propiedad de los partidos, etcétera. ¿Cómo le entramos al tema de la paz? Que no es solo un no a la violencia, no es solo otra estrategia de seguridad, tiene que ver con causas, tiene que ver con una serie de situaciones más allá de lo que se reflejan en la violencia. ¿Cómo le hacemos con todos los actores desde la tercera edad hasta la primera infancia que tienen una serie de necesidades y planteamientos que no es solo que el Estado los conceda, sino los empujamos y los proponemos? ¿Cómo asumimos como tarea propia el reto de género? ¿Cómo le entramos a darle su lugar a este cambio generacional que viene, etcétera, etcétera? ¿Cómo le entramos además de nuestras luchas particulares? Segundo, ¿cómo maduramos el proceso social? Hay un cambio social impresionante. Ya no hay la disciplina que hace 10, 15 años. Ya no hay el verticalismo y el autoritarismo. Somos una sociedad más sensible a todo lo que sea impositivo, a todas las fórmulas del autoritarismo. Hay más respeto a la diversidad, hay más respeto a los derechos, pero al mismo tiempo somos una sociedad todavía racista, homofóbica, patriarcal. ¿A quién le toca ese cambio? ¿Es solo un problema del Estado y de gobierno? ¿O no será que nos toca también volvernos a preguntar en este vínculo entre instancias y espacios sociales cómo enfrentamos estos saltos cualitativos y esta nueva etapa que vivimos? Tercero, hablando de las luchas y de los conflictos concretos, que hemos dicho, todas las tendencias son a que se diversifiquen, a que se multipliquen las agendas y las formas en que los conflictos se expresan, pero la lección es que no basta tener derechos
para ser un sujeto capaz de enfrentar los conflictos. No basta decir no, tenemos que volvernos a proponer cómo madurar y fortalecer sujetos sociales. Y esto no es solo un reto organizativo, es un reto a su proyecto. Cómo convertir sueños en propuestas viables, en propuestas que puedan generar procesos, que puedan generar alternativas. También es un reto de estrategia. No solo estamos hablando de cómo responder a coyunturas que nos imponen, es cómo conducimos coyunturas, cómo vamos paso a paso impulsando procesos, viendo más allá de la problemática del caso, las problemáticas sectoriales a nivel nacional, etcétera. ¿Cómo nos preparamos a crecer en nuevas dinámicas de articulación? ¿Cómo aprendemos no solo a visibilizar en los actos públicos, sino a visibilizar los contenidos y las propuestas? Ahí de nuevo la importancia de espacios como los de Rompeviento. ¿Cómo vinculamos los procesos concretos con estas otras agendas y dinámicas más amplias? ¿Cómo le hacemos para multiplicar la solidaridad? Hay tantas luchas, tantas dinámicas, que hoy tenemos que encontrar también estas nuevas formas. Hoy estamos ante un reto crucial, vital, que todos pensamos que tenemos que asumir para reubicar no solo quehaceres, es un momento de reubicar seres, de rectificar identidades y propuestas. Serapaz está entendiendo este reto de fondo y con este programa anunciamos que también estamos viviendo un proceso interno para ajustar nuestro proceso histórico, identidad, estrategia, servicios. Pues quizá para continuar la reflexión, algunas de las cosas que hemos comentado, ¿no? Una es cómo construir, resarcir en lo posible condiciones para abordar la conflictividad en este momento en que decimos hay una mayor centralización y autoritarismo, en el que se están restringiendo los marcos jurídicos para la protesta y el derecho, digamos, a expresarnos libremente en redes y en otros espacios, cómo construir condiciones de visibilidad y contacto a nivel de la opinión pública y procesos de interlocución que permitan avances reales en las mesas de diálogo. Entonces tenemos ahí toda una plataforma, digamos, de tareas que tienen que ver con condiciones para la disputa social, de manera que sea posible tener avances en la construcción de salidas que incluyan los derechos de los actores sociales. Yo creo que otro también es identificar los actores sociales claves de la etapa. Por ejemplo, nosotros hemos observado que la Iglesia Popular o las iglesias populares han estado acompañando de manera muy importante muchos procesos sociales, de una manera bastante callada, invisible, pero estos párrocos que se suman a las defensas de los territorios, estos curas que acompañan a los migrantes, como decía Pablo, en las caravanas, encontramos ahí transversalmente a estos actores eclesiales acompañando los procesos, por ejemplo, de seguridad comunitaria en muchos lugares. Ahí tenemos algunos actores intermedios jugando un papel transversal y clave, las iglesias, los movimientos de derechos humanos, etcétera. Y yo diría también cómo posicionarnos ante actores emergentes como las autodefensas. Y esta propuesta de todos somos autodefensas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una emergencia de actores con los que nunca habíamos convivido, que tienen propuestas que nunca nos habíamos imaginado sobre el escenario, movimientos de víctimas también, y creo que ahí tenemos también nuevos desafíos que tenemos que pensar, frente a los que tenemos que actuar. Yo agregaría, me dejan poco, entonces el espacio de lo subjetivo. Estaba pensando que no basta solamente estar conscientes de estas grandes luchas, la necesidad de las articulaciones, las grandes estrategias. Hoy tenemos que atravesarlo por el compromiso personal, por mi propia lucha. O sea, no porque soy solidario, sino porque es causa mía. Y eso es fundamental, atravesarlo desde una perspectiva de lo subjetivo y también de una mística, que creo que ya no existe esas grandes luchas en el nombre de las grandes causas y de las grandes transformaciones. Es
Y la mística atraviesa necesariamente por estas cosas pequeñas y el caminar en lo pequeño también, con astucia y también un aspecto con una nueva creatividad. Creo que es fundamental repensar las estrategias de presencia para no decir más de lo mismo, no aburrir al interlocutor, sino más bien construir con el otro la posibilidad de una articulación de algo nuevo. Yo creo que muchas veces nosotros estamos viendo dentro del mundo de lo social la falta de estos saltos de nueva imaginación para presentarse y para simpatizar en comunión, en armonía, con muchos otros actores que están más o menos en la misma sintonía, pero desarticulados, desagregados, porque nos ha desagregado nuestras agendas, la televisión u otras cosas, ¿no? Cómo combinar y compartir en una nueva manera nuestras propias luchas con los otros. Y bueno, yo diría un poco en el sentido de la comunicación, digamos, sí es cierto que son generaciones o que vivimos un momento en el cual hay mucha sensibilidad o más sensibilidad a temas que antes no había, pero al mismo tiempo es un momento en el cual ha habido una estrategia, yo diría, bastante efectiva de deslegitimación del movimiento social, de la protesta social por parte del Estado y de los poderes fácticos. Entonces también estamos en un momento en el cual tenemos un reto de regresar estas discusiones a la sociedad en general, ¿no? O sea, el poder legitimar las demandas, las agendas de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales y llevar esas discusiones a la reflexión cotidiana de todos y todas los que vivimos en este país, ¿no? Claro, sí. Yo terminaría esta reflexión dejando abierto el tema de los retos. Uno, el diálogo y la interlocución. Cómo generar no solo nuevos contenidos y formatos, sino un planteamiento estratégico necesario para las luchas, para los vínculos. Segundo, un nuevo tipo de relación. Se acabó el hablar por los que no tienen voz, se acabó la ayuda porque yo tengo capacidades. Formar sujetos que sean capaces de concebir y conducir sus luchas es fundamental. Y yo terminaría con una idea de don Samuel, a quien hoy tenemos presente no solo en el corazón, sino en nuestra acción y en nuestra mística. En este momento de oscuridad no nos toca ser expertos en las razones del oscuro, sino en las luces, en cómo fortalecerlas, en cómo impulsarlas para empujar el amanecer. Hoy estamos ante el reto de ser actores de esperanza. Y bueno, con el espíritu de Don Sam cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por habernos visto en este programa número 100 de Serapaz en Rompeviento TV. Digamos, es el inicio de una nueva etapa para nuestra colaboración con el canal. Y bueno, pues esperamos que en los siguientes programas podamos ir aterrizando muchas de las preguntas que salieron el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por habernos visto. Enhorabuena, Rompeviento, y hasta luego. Gracias. Gracias.